Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 2, versos 10 al 19. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían a alargar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simienta en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Bueno, hermanas y hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración y alabanza y culto dominical. Gracias, Dios, por darnos este tiempo para poder leer tu palabra juntos. Aunque estamos adorándote virtualmente y presencialmente, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias por mandar a tu Hijo para morir para nosotros, para que podamos tener vida eterna por la resurrección de tu Hijo. Gracias, Dios, por amarnos tanto que nos diste un plan de salvación. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser para entender tu palabra hoy, para poder aplicarlo en nuestra vida, hoy y durante toda la semana. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo y a compartirlo. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Ahora queremos invitarles a que juntos adoremos al Señor con nuestras voces, pero quiera Él también con nuestros corazones y mentes. Y para ello quiero leer un texto que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23. Dice la palabra del Señor: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y qué bueno que podamos recordar ese glorioso, precioso y hermoso nombre que nos ha sido dado y que representa nuestra salvación, Dios con nosotros, o sea, Jesucristo. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre, gracias por tu nombre. Gracias porque en el nombre de Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y este nombre es digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Así es. En esta hora nosotros adoramos a ese Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Oh gran Dios altísimo, reina en mi
corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Señor, hemos reconocido con nuestras canciones, con nuestras voces, con nuestro corazón y mente, que tu nombre es el nombre más glorioso que nos ha sido dado, que a ti es a quien adoramos a través de Cristo, ese gran Cristo que nos fue dado por ti en la cruz del Calvario para nuestra salvación, esperanza y vida eterna. Y ahora queremos decirte, Señor, que nuestras vidas te pertenecen a ti por medio de Cristo. Por eso queremos decir que nuestras vidas sean para Cristo, en Cristo y con Cristo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad caí, perdido en el terror, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, pero
Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Como hemos venido a través de este tiempo dando continuidad a una serie que hemos iniciado, una corta serie titulada Primero lo Primero y basada en el libro de Ageo, hoy vamos a tener nuestro cuarto sermón de esta serie, y el cual se encuentra ubicado en el libro de Ageo, como leímos al principio del servicio, capítulo 2, versículos 10 al 19. Ahora quiero pedirle que por favor, antes de empezar a ver este texto precioso que el Señor trae para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras familias, para nuestras mentes, para nuestra fe, oremos juntos al Señor, que no sea un mero ejercicio religioso, sino que realmente dispongamos todo nuestro ser para estar delante de Él en este culto virtual ahí en su pantalla,
presencial a esta misma hora en el templo. Así que oremos juntos al Señor. Padre, damos gracias a ti, nos permites estar acá en este lugar para exaltarte, para bendecirte, para honrarte, para entrar en comunión contigo como iglesia. Señor, no permitas que esto sea simplemente un ejercicio religioso, una actividad tradicional que hacemos domingo a domingo. Señor, guárdanos de eso. Ayúdanos a que aquí, en medio de este tiempo, te adoremos, te exaltemos y nuestros corazones realmente se dispongan, no solo para bendecirte, sino para ser instruidos y orientados por ti a través de tu palabra. Señor, por favor, háblanos en esta mañana, te lo rogamos. Y ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, como les dije hace un momento, estamos dándole continuidad a esta serie titulada Primero lo Primero y que ha sido interesante en el desafío que ha presentado nuestras vidas, llamándonos a tener en cuenta nuestras prioridades. Y hoy en este texto de Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19, será una porción muy interesante que desafiará nuestro concepto de la fe y de lo que es caminar con el Señor. ¿Por qué? Precisamente pensaba en un libro que leí hace algún tiempo de R.C. Sproul llamado ¿Qué es la teología reformada? Y en este libro se hablaba del concepto de la religión o de la mera religión. Y es una expresión, hermanos, que busca identificar y agrupar todo esfuerzo que los hombres hicieron, hacen o harán en su búsqueda de Dios o de un Dios. Y de ese análisis se desprende de las observaciones que se hacen en algunas ramas como la sociología, antropología, psicología, quienes se encargan de observar el comportamiento social, cultural, emocional, físico del hombre. Lo cual, hermanos, ha generado que esto llegue a desarrollar en la mente de algunas personas el concepto como que todas las religiones o todos los caminos conducen a Dios. Pero ese tipo de afirmaciones y creencias como que todas las religiones y caminos conducen a Dios es peligroso. ¿Por qué? Porque no todos los caminos, no todas las religiones, como afirman muchos, conducen a Dios. Esa es una dirección contraria a la fe cristiana, la cual no se centra en cómo el hombre quiere acercarse a Dios, sino cómo Dios dice que el hombre puede y debe acercarse a Él. Por eso, hoy quiero hablarles que el cristianismo no es mera religión. Hay otro asunto muy importante que Ageo hablará en nuestras vidas hoy, y es cómo la fe cristiana no está centrada en el ser humano y lo que él estime correcto en su deseo de conectarse o relacionarse con Dios, sino en la relevancia dada por Dios o en la revelación dada por Dios de sí mismo y cómo el hombre se puede acercar a Él en su palabra. Ahora, esto trajo a mi mente un texto muy interesante que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos 7 y 9 y que se refuerza también en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículos 7 al 9. Es el mismo texto, solo que se aclara un poco más. Dice la palabra del Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Como vemos, desde la antigüedad el hombre intentando relacionarse con Dios a su manera y no como Dios ha determinado que debe hacerlo. Y eso también encuentra eco en las palabras de Isaías en el capítulo 23, versículo 13, hablando de lo mismo. Todo esto, o esta introducción, la hago con el fin de hacerles pensar cómo las personas de antaño y aún las de hoy han caído en este error: creerse cerca de Dios, pero a la verdad estar muy lejos, porque quieren acercarse a Dios a su manera,
y no como Él lo ha determinado. Por eso Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19, hermanos, debe ser tomado como una advertencia para aquellos que creen estar bien con Dios sin ser santos. Por eso es que nosotros debemos identificar, hermanos, con este llamado de primero lo primero, y que buscan que nosotros como iglesia pongamos en orden nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, como hemos visto hasta aquí. En el primer texto que estuvimos estudiando, en el capítulo 1, vimos cómo este llamado a poner en orden las prioridades tenía que ver con reconstruir el templo. ¿Y dónde ha quedado la obra de Dios en el corazón del ser humano? En el segundo sermón que tuvimos, que fue Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9, es un llamado también a cobrar ánimo, porque cuando nosotros empezamos a poner nuestra vida en orden, las prioridades en orden, el desánimo va a llegar rápido a nuestra vida, pero Dios dice, tranquilos, yo estoy con vosotros, cobrad ánimo. Y ahora, en este sermón de hoy, el llamado a priorizar irá un poco más allá de una mera relación ritual, tradicional y ceremonial con Dios, pues Él busca, hermanos, que su pueblo, más que la presencia de ellos en un templo, haciendo actos religiosos, vivan realmente unas vidas santas, agradables delante de Él. Por eso, basado en este texto, he titulado el sermón de hoy, tan cerca y a la vez tan lejos. Y esa fue la condición del pueblo de Israel por mucho tiempo, y es lo que Ageo estará tratando de decir en este texto, tan cerca y a la vez tan lejos. ¿De quién? De Él, de Dios. Por eso hace no solamente un llamado de que están delante de Él, pero están lejos, sino que consideren el alejamiento que tienen, y por último, que consideren también el acercamiento que Dios ha hecho hacia ellos. Con esto en mente, hermanos, el título de este sermón, tan cerca y a la vez tan lejos, veamos nuestro primer encabezado que tiene que ver con tan cerca y a la vez tan lejos de Él. ¿De quién? De nuestro Señor. Dice la palabra, versículo 10 al versículo 14 de este capítulo 2, de la siguiente manera. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Este era un pueblo que se sentía cerca de Dios, pero la verdad, por lo que vamos a ver, no estaba cerca de Dios, no estaba cerca de Él. Los israelitas reconocieron eso, como hemos visto hasta aquí, reconocieron ese error. Desde el capítulo 1 hemos visto cómo ellos se dan cuenta que aunque estaban invirtiendo su vida en actos religiosos y ritualistas, porque ofrecían sacrificios, como vemos en Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante, ellos desde que llegaron de Babilonia para reconstruir el templo empezaron a ofrecer sacrificios. Lo que no tenían era reconstruido el templo. Y aún así, aunque hacían esto, se encontraban lejos de Dios, porque habían trucado sus prioridades como pueblo de Dios. Pero ahora vale preguntarnos, ¿habría algún cambio positivo para ellos estando ahora aparentemente más cerca de Dios? Bueno, el versículo 10 nos permite ver cierta expectativa
Ya ellos parece que tienen las cosas en su lugar. Están invirtiendo sus vidas ahora en la reconstrucción del templo. Y han pasado 4 meses desde el capítulo 1 de Ageo, cuando vino el primer mensaje, donde fueron confrontados, donde fueron desafiados, porque estaban ocupados en sus asuntos y habían descuidado la obra del Señor. Y en ese tiempo, en este lapso de 4 meses, ha venido la palabra del Señor a ellos en 3 ocasiones. 2 veces en el mes sexto, que fue la primera vez que vino la palabra del Señor, y otra vez en el mes séptimo, los cuales han sido atendidos. Esos dos mensajes han sido atendidos por el pueblo. Ahora ellos se encuentran en el mes noveno, quiere decir en el mes de Kisleu, que para nosotros sería el mes de diciembre. Y es un mes interesante. ¿Por qué? Porque era el mes donde llegaban las primeras lluvias. Oiga bien eso, venían las primeras lluvias, las lluvias tempranas. ¿Y cuál sería la expectativa de un pueblo que ya está colocando todo en orden y ha fracasado en uno de los renglones más importantes de su economía, la agricultura? ¿Cuál será la expectativa de ellos? Pues que Dios, quien ha sido el que ha enviado demasiada lluvia o retenido la lluvia, ahora el Dios que gobierna todas las cosas y que controla todas las cosas, les dé una lluvia perfecta, una lluvia propicia para ese tiempo. Y esa puede ser la expectativa que ellos tienen, habiéndose ahora involucrado en la obra de Dios. Y esperan que Dios quite pues ese juicio que hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 1 de Ageo, versículos 6 y versículos 9 al 11. Sin embargo, hermanos, Dios advertirá que la relación de Él y su pueblo no se limita a la reconstrucción y puesta en funcionamiento del templo. Veamos por qué. Versículos 11 al 14, el Señor cita algunos elementos ritualistas que se desarrollaban en medio del pueblo de Israel, que se recibieron por la ley de Moisés. Allá cuando vimos en el libro de Levíticos, o cuando le fue dado a Moisés el libro de Levíticos, y donde se reglamentaba todo lo que era el orden ceremonial o las normas ceremoniales del pueblo. Y aquí Ageo está haciéndole una pregunta a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que le pregunta a los sacerdotes? Si una persona que se santifica por medio de una ofrenda, luego de que tenga contacto con cosas no santas, el contacto de esa persona santificada con las cosas no santas, vuelven santas esas cosas. Y los sacerdotes dicen no. Luego también vuelve y pregunta, ahora una persona que está inmunda, que no se ha santificado para el Señor, si tiene contacto con alguien o con cosas santas, ¿puede volver inmundo eso? Y los sacerdotes dicen sí. Y eso es lo que enseña la ley. Y eso era lo que enseñaba Moisés y el sacerdote Aarón, o fue lo que Dios enseñó a través de estos hombres allí en los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Para ser evidente, hermanos, que un problema mayor había en medio de ellos que solamente reconstruir el templo, y era mostrar cómo la santidad obtenida por actos meramente ceremoniales como sacrificios y ofrendas no son suficientes para santificar a alguien permanentemente, 1, y 2, no son transferibles. La santidad de una persona no se puede traspasar a otra. Y eso es lo que vemos en estos versículos 12 al 13. Pero en cambio, versículos 13 y 14, la impureza sí se transmite, lo que dice el texto. Y en estos tiempos de coronavirus vemos que eso es así. Yo me puedo desinfectar las manos y no le puedo transmitir esa desinfección a alguien, pero otra persona que viene con sus manos infectadas del virus, si me toca me lo puede transmitir. Y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que podemos ver también en los asuntos espirituales. De esto dijo un teólogo lo siguiente: la intención de estas preguntas hechas por Ageo es: la santificación o limpieza no se puede transferir, pero la impureza sí. Del mismo modo que la salud no es contagiosa, pero lo puede ser la enfermedad. Hermanos, de manera que aun cuando el pueblo había estado llevando ofrendas y sacrificios desde su llegada
allí a Jerusalén, como les dije hace un momento en Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante. Esto no estaba agradando al Señor y esto no estaba asegurando una relación fiel y sana con el Señor en medio de su pueblo. Y lo vimos en el capítulo 1 de Ageo. Y ahora esa misma contaminación anclada en las vidas de ellos no sería quitada aún cuando se reconstruyera el templo. Y eso lo podemos constatar, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 3 al 7, la denuncia de Jeremías hacia el pueblo de Israel era: no se confíen que porque tengan un templo, Dios está con ustedes y ustedes están con Dios. No es garantía tener un templo o asistir a un templo, el estar caminando con Dios. Pues Dios demanda un cambio profundo de vida y corazón, no mera religión y tradición. Pues Israel era un pueblo, hermanos, como vemos en la palabra, consagrado para Dios. Dios quería un pueblo consagrado para sí, no un pueblo que le diera una parte de sí, sino consagrado totalmente para sí. Por eso encontramos desde Génesis cómo el Señor le pide a su pueblo que le entregue su mente, su corazón y sus fuerzas y todo su ser. De manera que en este primer punto, tan cerca pero a la vez tan lejos de él, nosotros podemos ver cómo Ageo está queriendo advertir al pueblo que seguir a Dios demanda santidad, algo que la mera religión y tradición religiosa o eclesiales externas no proveen al hombre. Por eso ahora el Señor hará 3 llamados ¿a qué? A meditar y a considerar. Y el primero de ellos lo vemos en el versículo 15 al 17, que da lugar a nuestro segundo encabezado de tan cerca y a la vez tan lejos, donde el Señor llama a su pueblo a considerar su alejamiento de Él. Dice el texto, versículos 15 al 17, ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Ellos esperaban 20, pero solo habían 10. Venían al lagar donde se pisaban las uvas para sacar el jugo de la uva, para sacar 50 cántaros, y solo hallaban o podían sacar 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, Dios está llamando a este pueblo a considerar su alejamiento de Él. Reza un refrán, me acordé de un refrán para dar introducción a este segundo encabezado, y ese refrán dice así: de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y yo quise cambiar el término mente en este refrán, así que lo vamos a leer de la siguiente manera: de cuerpo presente, pero de corazón ausente. Esa era la condición, hermanos, del pueblo antes de empezar a poner en orden sus prioridades bajo la guía del profeta, o sea, bajo la guía de la voz de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios con este llamado a que ellos entiendan el alejamiento en el que se encontraban? Dios quería que ellos vieran lo que se cosecha con la mera religión y sin un corazón entregado al Señor, que traduce en un pueblo santo y apartado para Dios. Por eso nosotros vemos que el Señor les dice, y empieza el texto: ahora pues, ya ustedes se dan cuenta de cómo están, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y así empieza el texto, así empieza el versículo 15. Y es que el Señor quiere que ellos tomen nota, aprendan. Dios quiere que ellos mediten en sus corazones, pero no les sugiere, les ordena. Por eso el texto dice meditad. Es una orden, es un verbo en imperativo. Tienen que hacerlo. Mediten en su corazón del cambio que se empezará a obrar, haciéndoles hincapié una vez más en las repercusiones
que les trajo el trocar sus prioridades como pueblo de Dios, como pueblo apartado para Dios, y limitarse solamente a vivir una vida ritual, ceremonial, tradicional y hasta cierto punto conveniente para con las personas que los rodeaban. Hermanos, 16 a 19 años duraron ellos en esta práctica meramente ritual, ceremonial y tradicional. Y ahora Dios desea que pongan eso en su corazón. ¿Qué cosecharon de ello? Solo calamidades. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagan? Ténganlo presente, porque ahora van a reconstruir el templo. Y que lo que pasó con el altar donde ofrecían sacrificios, ahora no se mude al templo y sigan en la misma situación. Por eso tomen nota, tengan presente eso. Y los versículos 16 al 17 nos deja ver que el Señor hace hincapié en el costo de vivir una vida meramente religiosa. La mera religión ante el Señor no paga, no es una relación correcta delante del Señor, así lo vemos. Versículos 16 y 17. Durante ese tiempo de alejamiento, las expectativas del pueblo se veían permanentemente afectadas. Y ellos pudieron llegar a pensar que era simplemente una mala racha, malas temporadas, malos tiempos, malas cosechas, mala suerte. Sin embargo, como vimos desde el capítulo 1 de Ageo, el Señor se encarga de decirles: no fue mala suerte, no fueron malas cosechas, no fueron malos tiempos, no fueron malos momentos, no fue que el mercado estaba algo inestable, no, fue mi mano. Y aquí vuelve el Señor y les dice: os herí. Y les dice el Señor con qué los hirió: con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de sus manos. Es interesante que el Señor hace hincapié en eso. Dios quiere que ellos no olviden estas malas experiencias, comparando los males que les vinieron antes de fijarle a Él en el centro de sus vidas y vivir como un pueblo apartado para el Señor, santificados para su gloria, bajo su guía. Además, también el Señor quiere que tomen nota de la incapacidad de ellos para no reconocer que era la mano del Señor la que estaba trayendo este juicio, aunque se les había advertido desde el tiempo de Moisés, Deuteronomios capítulo 28, y también a través del profeta Amós capítulo 4 versículo 9, cómo Dios usaba las calamidades y las adversidades para que el corazón del pueblo se volviera a Él. Pero este pueblo no entendía, como dice el teólogo Moore. Al contrario, la aflicción endureció el corazón si no se relaciona con Dios como autor de ella. Moore dice que la aflicción endurece el corazón si no se relaciona con Dios como el autor de ella. Y eso es lo que le estaba pasando a este pueblo. Hermanos, Dios no quiere meramente sacrificios y obras humanas en un templo, les está diciendo al pueblo de Israel, sino un corazón convertido, apartado, santificado, comprometido verdaderamente con Él. ¿Qué puedo extraer de este segundo encabezado? Que al igual que el tiempo de Ageo, hemos de considerar nuestras vidas a la luz de esta realidad, hermanos. Dios no nos llama para ser meramente religiosos. Dios nos llama para ser un pueblo santo para Él. Ahora, si requiere de la aflicción, si Dios requiere de la aflicción para hacernos ver nuestro alejamiento de Él, pues la va a usar, de manera que nosotros entendamos que no somos creyentes simplemente para vivir una vida religiosa sin un corazón realmente entregado a Él. Y si Dios tiene que chasquear los dedos, como lo hizo Thanos, para llamar la atención del mundo y de los Avengers, como vimos en la película de los Avengers, si Dios tiene que mover los dedos y trocarnos nuestra comodidad, lo va a hacer para hacernos caer en cuenta que no quiere religiosos, quiere
santos y santas para Él. Y eso nos lleva precisamente al último encabezado de esta predicación, tan lejos y a la vez tan cerca y a la vez tan lejos, para considerar que a pesar de esa situación Dios se acerca a nosotros. Por eso nuestro tercer encabezado es una consideración a su acercamiento. Versículos 18 al 19 dicen: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, dice el Señor. ¿No está aún la simiente en el granero? Pregunta. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día, dice el Señor, os bendeciré. ¿Qué es lo que Dios quiere con este segundo llamado de atención al pueblo a que consideren y mediten en sus corazones? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que ellos vean lo que se cosecha cuando el pueblo vive en santidad y no en una mera religión. Hermanos, nuevamente el Señor dice en el versículo 18 al pueblo: tomad nota, meditad, ojo, tengan presente esto, pues para Dios es importante cómo se acerca su pueblo a Él. No simplemente que se acerquen, sino cómo su pueblo se acerca a Él, cómo le sirven, cómo viven, cómo se relacionan, cómo caminan, cómo se propagan. Por eso nuevamente les ordena: meditad en vuestro corazón, y lo hace 2 veces en ese mismo texto, mostrándonos el tinte de urgencia que tiene para el Señor esto. Mediten cómo se acercan a mí, consideren cómo se acercan a mí. Ellos debían tomar muy en serio este asunto, es lo que el Señor les está diciendo. La Escritura no dice que los religiosos, los simpatizantes, las buenas personas, los que asisten a la iglesia por temporadas, como los toreros o como los eventos, no. Él no dice que los medios cristianos verán al Señor. La Escritura dice que solamente los santos pueden ver al Señor. Óigalo bien, los santos. No los que la iglesia tradicional ha elevado allá en sus templos. No. El pueblo que ha sido apartado exclusivamente para Él, para Dios y su gloria. Mire lo que dice, por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Buscad la paz, dice el Señor, buscad la paz y la santidad. Ojo, sin la cual nadie, óigalo bien, nadie verá al Señor. Ahora, ese no es un estándar que vino, eso se hace en el Nuevo Testamento. No, mire, también estaba en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido el estándar que Dios ha demandado de su pueblo, santidad para acercarse a Él. Levíticos capítulo 20, versículo 26 dice: sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. El término santidad implica una vida consagrada al Señor, implica que somos apartados para Él, indica que somos de su propiedad, somos suyos, somos una propiedad exclusiva de Él y llamados a vivir para Él. Y como Él dice en su palabra, que hemos de vivir y también cómo hemos de relacionarnos con Él. Ahora, una profunda consideración que ustedes y yo debemos tener de todo esto es que les permitiría ver, o Ageo, o Dios a través de Ageo, les está permitiendo ver a este pueblo cómo Dios no les estaba demandando algo que no les hubiese dado la capacidad de hacer en y con su gracia. Usted me puede decir, o usted puede estar pensando en este momento allí: pastor, pero ¿quién puede ser santo? ¿Usted es santo, pastor? Se nota que usted está muy apasionado diciéndonos esto, pero ¿usted es santo? ¿Usted sabe lo que significa santo? Sí, yo entiendo lo que estoy diciendo.
Y yo lucho con eso todos los días. Pero es que Dios está demandando esto porque Él ya ha dado lo que se necesita para poder serlo. Y a eso es a lo que está apuntando este texto. Versículo 19 nos da luz al respecto. El profeta les dice al pueblo: ¿no está aún la simiente en el granero?, les pregunta. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hermanos, tenemos que hacer memoria del libro de Ageo. En el capítulo 1, versículo 1, Dios los llamó. No fue que ellos buscaron al Señor, no, Dios fue al encuentro de ellos a través del profeta. Dios los llama por su palabra. Y en ese mismo capítulo 1, versículos 2 al 6, vemos cómo Dios no solamente les llama, sino que les hace evidente el error en el que se encontraban al haber trocado las prioridades y haberse dedicado a sus asuntos y haber olvidado los asuntos del Señor. Pero no solamente el Señor los llama y les hace caer en cuenta y ver su error, sino que también les hace notar en el capítulo 1, versículos 9 al 11, capítulo 2, versículos 12 al 14 y 16 y 17, les hace ver, les hace notar las consecuencias de este mal que ellos estaban cometiendo. Pero por si eso fuera poco, el Señor no se queda ahí. Dice también el capítulo 1, versículos 12 al 14, que aparte de todo esto, de que viene, les habla, les hace evidente el error de haber trocado sus prioridades y las consecuencias que han cosechado por esto, dice también el capítulo 1, versículo 12 al 14, que el Señor despertó el espíritu del gobernador, del sacerdote y del pueblo. Pero el Señor no se queda ahí nomás. El texto dice también, además, como vimos hace 8 días, que no solamente les despierta su espíritu, algo que ellos no podían hacer, sino que aparte de eso, aún nosotros los cristianos, habiendo sido despertados por el Señor para adorarle, tenemos tiempos de desánimo, de aflicción. Y dice el texto del capítulo 2, versículos 1 al 9, que el Señor les anima y les hace una promesa de una gloria mayor, que vimos que esa gloria mayor es Cristo Jesús. Pero ahora no solamente el Señor ha hecho todo esto, ahora el Señor dice que les bendecirá con una gran cosecha basada en su obediencia. Ahora que ustedes van a poner el cimiento del templo, entonces ahora yo les voy a bendecir, una obediencia perfecta. Pero sabemos que nadie puede obedecer perfectamente a Dios y vivir de una manera santa y sin mancha ante Él. ¿Quién puede hacer eso? La Biblia nos dice, Génesis 6, Salmos 14, Salmos 51, Romanos 3. Nadie puede vivir santa y perfectamente para el Señor. Hermanos, Él por esa razón y siendo consciente y sabedor de estas cosas, en este texto quiere llevarnos a considerar y quiere llevar a su pueblo a considerar la gracia y bendición divina que es Cristo para nosotros. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó. Ojo, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él nos llama a una vida santa. Pablo lo está diciendo. Un experto en la ley, un hombre que conocía fielmente las Escrituras. Y dice Pablo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, óigalo bien, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, ojo, en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. ¡Wow!
Desde antes del comienzo de los tiempos, Dios ya había provisto lo que necesitábamos. Y eso es lo que Ageo está queriendo hacer aquí, o Dios está queriendo hacer a través de Ageo, mostrándole a su pueblo que Él ha provisto todo para que ellos sean santos delante de Él. Pero ahí no podemos quedarnos. Quiero leerles lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 27. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo siempre intercediendo por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Y por quién? Por nosotros. ¿Desde cuándo? Como dijo Pablo, desde el comienzo de los tiempos. Hermanos, quiero que escuche esto. El que hizo la tierra, o el que hace de la tierra y los árboles estériles, tierra y árboles fértiles y fructíferos. Óigalo bien, en el capítulo 1 vemos que Dios dice: yo hice la tierra y los árboles estériles, y ahora digo que los hago fértiles. El que hace de temporadas secas o demasiada lluvia, de modo que acaben con las cosechas, es el mismo que hace por medio de Cristo que hombres muertos, pecadores y sin santidad, sean una nación santa, sean un real sacerdocio, sean un pueblo suyo apartado por él para alumbrar y ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Hermanos, la mayor bendición que ellos recibieron en ese día no era una cosecha esperanzadora en los asuntos físicos del terreno y de los árboles, sino la de una cosecha y bendición espiritual fundada en la obediencia perfecta, no de ellos, sino la que les sería traída por medio del Señor Jesucristo, la cual nos ha sido dada también a nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hermanos, al igual que Israel en tiempos de Ageo, la iglesia confía en la bendición del Señor en medio de un mundo difícil, o la iglesia debe confiar en la bendición del Señor en medio de un mundo difícil. No por sus propias obras o méritos o por una mera religiosidad como muchos viven, sino por la fe y confianza que poseen en la obra y en los méritos perfectos y suficientes del Señor Jesucristo. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que por agradecimiento a esta obra perfecta, es que debemos procurar la santidad progresiva que nos dice la teología. ¿Y qué es la santidad progresiva? Que todos los días vivimos para morir a nosotros mismos y vivir para Dios, porque Dios nos ha hablado, porque Dios nos ha hecho evidente cómo hemos trocado nuestras prioridades, porque Dios nos ha mostrado las consecuencias de invertir las prioridades en nuestra vida, porque Dios ha despertado nuestro espíritu por su pura gracia a través de su Espíritu Santo y su palabra y la predicación del Evangelio, y porque Dios nos da ánimo diciéndonos que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros y que Él volverá por nosotros, lo cual es ciertísimo, pero no solamente eso, sino que nos ha bendecido con la justicia y santidad perfecta de Cristo a nuestro favor. Por eso ustedes y yo encontramos motivación para ser santos, imitadores de Cristo. Y quiero finalizar, hermanos, este texto de
tan cerca y a la vez tan lejos de Él, donde el Señor ciertamente nos hace un llamado a considerar nuestro alejamiento, pero también a considerar su acercamiento, teniendo presente 3 o 4 cositas. Lo primero, tan lejos y a la vez tan cerca delante de Él. Y es que, hermanos, es posible que seamos personas con apariencia de creyentes. Y yo quiero hablarle a todos los que me están escuchando. Hay personas que pueden tener apariencia de creyentes, ya sea porque van al culto o ven el culto en este tiempo de virtualidad también, porque tienen una Biblia, porque sirven en una iglesia, porque apoyan pastores, iglesias, fundaciones, obras de misericordia, porque ayudan, pero son las obras nuestras, de nuestras manos, nuestros rituales, nuestras ceremonias, aquello que nos hace santos y perfectos delante de Dios. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios desde el principio, pero eso no los hizo estar cerca de Dios. Quiero usar una ilustración. Una gota de suciedad, hermanos, contamina un vaso con agua. Pero muchas gotas de agua clara, pura, limpia, purificadas, no pueden quitar la inmundicia de un vaso con agua contaminado. Antes de hacer lo que hacen los cristianos, debemos ser verdaderamente cristianos. Si esa es tu condición, pídele al Señor en esta mañana que te ayude no a hacer lo que hacen los cristianos, porque eso hace la iglesia tradicional. No a hacer obras de bondad como muchos filántropos en el mundo se levantan mostrando sus grandes obras. Dios no busca que hagas buenas obras. La única obra que Él aceptará a nuestro favor, a nuestro nombre, es la obra de Cristo. Dios quiere que tú seas cristiano por medio de Cristo y vivas como cristiano. Eso es lo que Dios quiere, para que podamos estar delante de Él, no cerca de Él, sino delante de Él, en Él y con Él. Por eso nos llama a considerar nuestro alejamiento. Ageo hoy nos advierte y nos llama a tener precaución sobre la religiosidad. Es peligrosa, como descender por una montaña, digamos, ya que estamos aquí en Antioquia, es como descender la autopista de Las Palmas sin frenos y sin cinturones de seguridad. Es peligroso. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos hace parecer, pero no ser. Pues nos dice que si hacemos ciertas cosas buenas o religiosas, entre comillas, estamos bien. Pero ustedes y yo hemos de tener presente que caminamos con un Dios santo en medio de un mundo pecador. Y ahí hemos de tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Valga la redundancia, porque hay demasiadas cosas a nuestro alrededor que intentarán desviarnos de nuestro servicio y verdadera adoración. Hermanos, el dicho de que el que peca y reza empata no aplica en medio de los cristianos, no aplica en medio del pueblo de Dios. Tampoco aplica el que peca y va a culto empata, no funciona. No funciona así. Tampoco funciona el que peca y ofrenda empata. No, tampoco funciona así, hermanos. La única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de Cristo y reconociendo nuestra incapacidad de acercarnos a Él y nuestra necesidad de que Él nos acerque a nosotros. Por eso, la tercera consideración, considera su acercamiento. Dios prometió bendecir a Israel aun cuando no eran totalmente santos y lo cumplió. Dios lo prometió. Ageo capítulo 2 versículo 19 dice: yo los bendeciré. Y si usted lee ahí en su casa Esdras capítulo 6 versículo 14 al 16, dice que una vez que los ancianos, los gobernantes y el pueblo se dieron a la obra del Señor, el Señor les bendijo de una manera extraordinaria hasta que acabaron la obra. 4 años
Después de 16 a 17 años de sequía, el Señor lanza, porque Él es soberano, 4 años de bonanza. Y no solamente de la tierra, los recursos del imperio nuevamente se pusieron al servicio del pueblo. Asimismo lo hace Dios con nosotros. No ha puesto los recursos del sistema de este mundo a nuestros pies, pero ha puesto al Rey soberano del cielo y de la tierra a nuestro favor. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Por tanto, haya en nosotros, hermanos, el deseo que invadió el corazón de Pablo. Pablo dice, yo lo estimo todo por basura. No me importa si me desheredan, no me importa si pierdo mis títulos como fariseo, como rabí, como sabio de Israel. Nada de eso me importa, con tal de asir a Cristo y de ser asido por Él y de estar en Él y con Él. Hermanos, valoremos el acercamiento que el Señor ha tenido para con nosotros en Cristo. Amemos a Cristo, imitemos a Cristo, sigamos a Cristo, atendamos a Cristo, reflejemos a Cristo, no mera religión. Como dice por ahí el escritor C.S. Lewis, que me recomendaba en estos días un hermano de la iglesia, un texto que escribió C.S. Lewis llamado Mero Cristianismo. Ojalá pudiéramos leer obras como esas, o como el que le cité al principio de R.C. Sproul, ¿qué es la teología reformada? Libros que, sin lugar a dudas, por debajo de la Biblia, ¿no? Pero que son necesarios leerlos en nuestra vida cristiana. Y como han notado tal vez estos días, quiero referirme o dirigirme también a los jóvenes y aún a los niños que me escuchan seguramente en esta hora. La sociedad, chicos, jóvenes, niños, la sociedad les modela o les quiere vender el tipo de persona perfecta que ustedes deben ser bajo estándares de mera belleza, mera fama, una mera posición, meros logros, meras capacidades. Pero todo ello es cambiante y de poca duración. Lo que realmente vale es ser como Cristo, santos. Y no de ir solo a la iglesia porque sus papás los llevan o porque aprendieron viendo a sus papás o a un amigo o a una amiga, sino de ser la iglesia. No vale ir a la iglesia, lo que vale delante del Señor es ser su iglesia. Ser y hacer eso con la ayuda de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo y la obra de Cristo en sus vidas. Quiera el Señor que su Espíritu les convierta, chicos, jóvenes, niños, en personas verdaderamente perfectas y santas, apartadas para Él, no cercanas a Él, sino de verdad, en y con Él. Y hermanos, cierro diciendo que de nada sirve la devoción si no hay santificación. Ese es el mensaje que me deja Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. De nada sirve la devoción si no hay santificación. Seamos más que una mera religión. Oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta hora, porque tú nos has hablado por tu palabra, nos has llamado a no estar cerca de ti, sino a estar en y contigo. ¿Y cómo es esto posible? No por nuestras propias manos, Señor. Tú has provisto el recurso, tú has provisto la persona, tú has provisto los méritos, tú has provisto los medios, tú has provisto todo lo que necesitamos, Señor. Por lo tanto, solo podemos decirte gracias por Cristo, Señor, quien nos hace santos para estar delante de ti y santos para caminar en esta vida como embajadores tuyos, siervos tuyos, hijos tuyos y
testigos tuyos, Señor. Gracias te doy en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.